A pocos días del inicio del Mundial de Qatar, crecen los cuestionamientos a las autoridades del país anfitrión por su historial negativo en materia de derechos humanos, incluidos el maltrato y la explotación de las y los trabajadores migrantes y las constantes violaciones a los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+, denunciados por diversas organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Let me repeat it clearly. Everyone will be welcomed to the tournament, regardless of their origin, background, religion, gender, sexual orientation or nationality. Las polémicas declaraciones sobre la homosexualidad de Khalid Salman, un exfutbolista catarí devenido en embajador de la Copa del Mundo, reavivaron las críticas. La homosexualidad es un daño en la mente, señaló Salman en una entrevista, agregando que era haram, un pecado prohibido en el Islam, aunque aclaró que su país toleraría a los visitantes homosexuales, pero tienen que aceptar nuestras normas. En Qatar, la homosexualidad masculina es ilegal, con multas y castigos de hasta 3 años de prisión, e incluso los musulmanes cataríes pueden ser condenados a muerte bajo la Sharia, la ley islámica, por relaciones sexuales extramatrimoniales, más allá de su orientación sexual. El emirato que gobierna el pequeño pero poderoso Reino del Golfo desde la independencia como protectorado del Reino Unido en 1971, no reconoce el matrimonio igualitario y tampoco permite que la gente haga campaña por los derechos del colectivo LGTBIQ+. En octubre, un informe de Human Rights Watch denunció la brutalidad policial sistemática contra esta comunidad, documentando al menos 6 casos de apremios ilegales entre 2019 y 2022, el último en septiembre de este año. Ce que nous demandons, c'est à la FIFA de prendre ses responsabilités et de véritablement agir pour les droits et la défense des personnes LGBT au Qatar, pas seulement des supporters, mais aussi pour toutes les personnes qui y vivent en ce moment. Et d'intervenir auprès du Qatar, d'user de son pouvoir d'action pour mettre pression sur le Qatar y proteger les personnes LGBT. Si bien el gobierno catarí aseguró que dará la bienvenida al colectivo homosexual y la FIFA confirmó que las banderas del orgullo estarán presentes en los estadios, la preocupación permanece. Varias federaciones internacionales de futbolistas vienen alzando su voz sobre la falta de garantías en Qatar. Además, la última y simbólica portada de la revista Time, bajo el título El juego peligroso, en referencia a los miles de migrantes fallecidos durante las obras de infraestructura destinadas al Mundial, volvió a poner en la mira una problemática denunciada en forma sistemática en los últimos años. We have learned that the decision to host the World Cup in Qatar has resulted in the suffering and in the harm of countless of our fellow workers. These migrant workers who have suffered are not just numbers. Like the migrants that have shaped our country and our football, they possess the same courage and determination to build a better life. Ya en febrero de 2021, Amnistía Internacional informó que al menos 6.500 trabajadores inmigrantes procedentes de India, Nepal, Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh murieron en el sector de la construcción desde que Qatar fue designada sede de la Copa del Mundo 2022, sumado a las condiciones laborales insalubres sufridas por los obreros con temperaturas que alcanzan 50 grados centígrados a la sombra en algunos meses del año, y al sistema de kafala, el que establece que la persona contratada dependa completamente de la empresa contratista habilitada, incluso a quitarle su visado. The number of tragic accidents continues to run into the hundreds, and enforcement of new rules isn't sufficiently effective. Workers don't have the right of assembly. Con una población cercana a los 3 millones de habitantes, solo el 10% de la población es de origen catarí y la fuerza de trabajo es mayormente extranjera. A lo largo de los años y en diferentes oportunidades, las autoridades de Qatar salieron en defensa de estas acusaciones, aunque en muchos casos calificándolas como falsas. El emir Tamim bin Hamad Al Thani asegura que su país está siendo sometido a una campaña en contra, sin precedentes, a la que ningún otro anfitrión ha debido enfrentar en la historia. منذ أن نلنا شرف استضافة كأس العالم تعرضت قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف، ولكن ما لبث أن تبين لنا أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير، حتى بلغت من الضراوة مبلغا جعل العديد يتساءل للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة.
Bajo el lema #PayubFifa, Amnistía y otras organizaciones sociales le reclamaron a la Federación Internacional de Fútbol que dedique parte de los ingresos megamillonarios que genera el Mundial a indemnizar a los trabajadores damnificados y a sus familias. Una posibilidad que el Organismo Internacional de Fútbol por ahora no descarta. En este informe nombramos el sistema Kafala. Le preguntamos a Félix Taylor, ya mismo, ¿de qué se trata? El sistema Kafala es el patrocinio de ciudadanos o empresas locales a personas migrantes para que trabajen y residan de forma legal. El patrocinador tiene control absoluto sobre los trabajadores. Los empleados no pueden entrar ni salir del país o cambiar de empleo sin el expreso consentimiento del patrocinador. Si decidieran abandonar su trabajo sin permiso, el empleador puede cancelar la visa de residencia y convertirlo en residente ilegal. Los contratos son temporales y rotativos y los trabajadores no pueden conseguir un permiso de residencia, permanencia o nacionalidad. Y se aplica además en los países que forman el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo. Se trata de Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, además de Jordania y el Líbano. Bien, en pocos días comienza el Mundial en Qatar, Mundial 2022, esta Copa del Mundo, pero queríamos reflejar justamente lo que está sucediendo, que tiene que ver con el empleo, tiene que ver con la violación a los derechos humanos y diferentes organizaciones sociales que están poniendo la lupa justamente en esta última cuestión. Alejandra, a ver. Sí, bueno, una palabra que se usa para nombrar cuál es la estrategia de Qatar respecto al Mundial. Sport washing, que significa algo así como un lavado de cara a través del deporte, que es, bueno, una estrategia de Qatar de justamente tratar de insertarse en el mundo como una potencia que puede negociar, puede pararse de igual a igual con el occidente de nuestro globo. Esa es la estrategia que bueno, lleva y viene llevando hace varios años a la monarquía absoluta catarí a invertir millones y millones de dólares en el deporte. Bueno, sabemos la propiedad del Paris Saint-Germain y algunos otros equipos también de Europa, ¿no? Y también cómo se utiliza esto para tratar de mejorar las relaciones. Pero bueno, lo central de todo esto tiene que ver también con la elección de Qatar como centro o sede del Mundial. Hay una trama o una sospecha más bien de trama de corrupción, precisamente. También hablamos de la FIFA en este caso. Hay investigaciones abiertas, algunos expedientes que se cajonearon y que tienen relación precisamente con una posible, pago de sobornos. Básicamente lo podemos decir así liso y llano, para que fuera elegida en su momento Qatar como sede. Bueno, Qatar a partir de ese momento invirtió miles de millones en construir lo que hoy ya estamos viendo, una enorme infraestructura que puede albergar a el deporte quizás uno de los más populares del mundo y que reúne uno de los eventos más importantes del deporte. Pero bueno, eso como primer dato, y después es por qué Qatar quiere hacer eso. Bueno, también tenemos que decir que en términos geopolíticos Qatar se está posicionando en relación a competir con el resto de las potencias del Golfo. Bueno, hace muy poco tiempo, estamos hablando de algunos años, Arabia Saudita y el resto de las potencias del Golfo bloquearon a Qatar, están compitiendo muy arduamente por ver quién se posiciona finalmente como la monarquía del Golfo con más proyección económica, más desarrollada, sobre todo en un momento en donde las potencias como Estados Unidos se han retirado un poco de Medio Oriente y les da la oportunidad para crecer y disputar poder en esta zona del planeta. A ver, disputar poder, Ever, coincidís que tal vez justamente la organización de la Copa del Mundo le da un plus diferente a Qatar, teniendo en cuenta las diferentes naciones que recién nombraba Alejandra. Bueno, forma parte de una estrategia, ¿no? Creo que Alejandra lo sintetizaba muy bien. Recordemos que Qatar, si no me equivoco, corríjanme, es un estado que joven, ¿no? 1971 aparece como estado independiente y parte de su estrategia y su posicionamiento geopolítico responde también a la necesidad de su supervivencia, de su existencia en tanto estado, ¿no? Recordemos, hay una rivalidad intensa, permanente, con fronteras aún no del todo definidas con Arabia Saudita. Es decir, es un estado que además de poseer recursos y medios económicos
muy importantes, necesita garantizar su presencia en la escena internacional y su existencia de una forma que trascienda o que esté relativamente ajena a la capacidad militar para defenderse. No tiene una gran capacidad militar de defensa, sí tiene mucho dinero y ha adoptado una estrategia durante los últimos 20 años de presencia en la escena global, sobre todo en el mundo occidental, a partir de, como bien decía Alejandra, esta estrategia de los americanos la denominan de soft power, digamos, de una presencia, de una diplomacia del soft power a través de su presencia en el mundo de los deportes, no solamente en la organización del Mundial y en la posesión de ciertos clubes con figuras que no son más que familiares a nosotros, Messi, Mbappé, etcétera, asociadas a la imagen de Qatar, sino también a partir de la posesión de lo que son los derechos de difusión de grandes eventos deportivos, la Copa, la Champions League, digamos, distintos eventos deportivos que son en muchos casos televisados a partir de empresas con gran presencia de fondos cataríes. En otro sentido, la presencia mediática, recordemos, Al Jazeera, una cadena importante de información que también está financiada por fondos cataríes. Y por último, y no menor, y es lo que tal vez conozcamos menos de esta trama, la presencia cada vez más importante de fondos cataríes en grandes empresas transnacionales europeas, en las cuales Qatar tiene, en tanto Estado o en tanto grandes magnates del país, una presencia muy fuerte, sobre todo en todo lo que tiene que ver con energía, pero no exclusivamente. Y por último, si me permiten para cerrar, algunas cuestiones más oscuras, más a develar de la intervención de la diplomacia catarí en grandes conflictos. Recordemos, hay una causa aún en curso en el caso francés en lo que responde al financiamiento de lo que fue la invasión a Libia. Recordemos la invasión a Libia que terminó con la partida y el asesinato de Gaddafi. Se habla de que existiría un financiamiento de fondos cataríes para el ejército francés para participar en esa disputa en Libia. Es decir, un conjunto de elementos muy complejos en los cuales se inscribe el Mundial como es un elemento más de una estrategia de supervivencia y de existencia de Qatar. ¿Juan? No, un apunte chiquito para también pensar esto del sport washing, ¿no? Leía a Alejandro Wall en Washington Post, decía, ojo porque también el Mundial expone a Qatar, digo, que estemos hablando de eso. Él comparaba el caso del Mundial nuestro, el del 78, de cómo también eso generó una crítica hacia la situación de derechos humanos acá en Argentina, le dio voz a las abuelas y madres de Plaza de Mayo, con lo cual también me parece que habría de considerar también eso, o sea, hasta qué medida se va a poder hacer ese sport washing y cuánto efectivamente del foco en Qatar va a mostrar esta situación de vulneración de derechos humanos. Está bien lo que apuntás, Juan. Una última línea, Alejandra, y cerramos Qatar. No, una información. Sí, a ver. Qatar es la sede de la mayor base militar de Estados Unidos en el extranjero. Estados Unidos, o sea, si hablamos en términos de cantidad, y eso es muy importante porque muchas veces la condena sobre los derechos humanos tiene que ver con enemistades y juegos geopolíticos. Hay una protección en algún punto sobre Qatar que ahora, como decía Juan, va a quedar expuesta y que está quedando expuesta a raíz del Mundial. Bien, muy bien.